Hola a todos los queridos seguidores de Tionu. Hoy quiero compartir con ustedes una historia llena de tensión y emociones. Tionu solo podía sentarse allí mirando la foto de Trong, esperando con desesperación. Pero cuando la madre de Trong llegó de repente, todo cambió. Las dos mujeres, compartiendo el mismo dolor, mantenían la esperanza de que Trong regresaría. Aunque nadie sabía dónde estaba Trong, ellas creían que estaría a salvo. ¿Existirá algún milagro que traiga a Trong de vuelta a Tionu? Descubran esta historia llena de giros inesperados, emociones y un amor que nada puede romper. No olviden dar like y suscribirse al canal para acompañarme en este viaje. En la pequeña casa de Tionu, el aire estaba cargado de silencio. La madre de Trong se sentó frente a ella, con el rostro triste pero con una mirada decidida. Ella entendía que la preocupación de Tionu era inevitable, pues ella misma enfrentaba el mayor temor de su vida. Su hijo había desaparecido, pero aún así trataba de mantener la esperanza sin dejar que el miedo y el dolor dominaran a la chica frente a ella. «Escuché sobre la situación de Trong», dijo Tionu, su voz ahora más profunda. «Sé que estás preocupada, pero todavía no tenemos noticias de él. No te preocupes demasiado, Trong estará bien. Estoy segura de que al igual que yo, tú también estás esperando un milagro». Tionu se quedó en silencio, sus manos caídas, sintiendo como si todo su poder se hubiera ido. Miró a la madre de Trong con los ojos llenos de impotencia. Las palabras de la señora no hicieron que su ansiedad disminuyera, de hecho solo incrementaron el dolor en su corazón. Sabía que ella también estaba sufriendo, pero aún intentaba calmarla, mantener la esperanza por ambas. «¿Cómo sabes que Trong estará bien? ¿Estás segura de que no corre peligro?», preguntó Tionu con la voz quebrada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sabía que ya no podía mantener la calma. Todo era demasiado para soportar. La madre de Trong miró a Tionu. Su mirada era más suave, pero seguía siendo firme. «No lo sé, pero solo podemos mantener la esperanza. Trong es una persona fuerte y estoy segura de que superará esto. Tú también, Tionu. Tienes que ser más fuerte no solo por Trong, sino también por Dui». Las palabras de la madre de Trong fueron como un recordatorio que hizo que el corazón de Tionu se apretara, pero también un pequeño aliento para que siguiera adelante. Ambas se quedaron en silencio sin necesidad de decir más, pero no hacía falta. Ese silencio lo decía todo. Compartían el mismo dolor, la misma esperanza, aunque esa esperanza fuera frágil. Tionu luchaba por controlar sus emociones, pero no podía dejar de pensar en Trong. Cada día que pasaba su preocupación aumentaba. No podía aceptar la idea de que él pudiera desaparecer para siempre. Pegaba carteles de búsqueda, preguntaba a la gente, pero no encontraba ninguna pista. Cada vez que pasaba por las calles conocidas con las casas antiguas, su corazón se apretaba al imaginar que Trong podría estar en algún lugar y algún día recibiría noticias de él. La madre de Trong miró a Tionu y dijo suavemente: «También creo que Trong regresará. Tal vez ahora no lo veas, pero estoy segura de que un día volverá con nosotros. No pierdas la fe, Tiu. No importa lo difícil que sea, nunca dejes de esperar». Tionu asintió, aunque su corazón seguía lleno de preocupación, pero las palabras de la madre de Trong le dieron algo de fuerza. La madre de Trong era una mujer increíblemente fuerte, y de ella Tionu aprendió que el amor y la fe son esenciales en este viaje. Aunque hubiera días oscuros, aunque hubiera momentos de desesperación, debía perseverar. Ambas permanecieron en silencio durante un largo rato, pero era un silencio lleno de comprensión. Tionu sintió el calor de la madre de Trong, y en ese momento entendió que pase lo que pase, no se rendiría. Continuaría buscando a Trong. Continuaría esperando y algún día se reencontrarían bajo la luz del matrimonio que ambos habían soñado.
La madre de Tronk puso su mano sobre el hombro de Tionu, animándola a seguir siendo fuerte. Las palabras de consuelo de la madre de Tronk fueron como un arroyo fresco que ayudó a Tionu a superar su ansiedad. Aunque aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, ella sabía que la esperanza nunca moriría y seguiría creyendo que Tronk regresaría tal como siempre habían soñado. Tionu asintió con los ojos llenos de lágrimas. Quería decir tantas cosas, pero todo se quedó atascado en su garganta. Solo pudo guardar silencio observando a la Metzá, la madre de Tronk, mientras se marchaba sintiendo que la soledad de repente la envolvía. La casa se volvió extrañamente silenciosa sin los sonidos cotidianos de la vida, solo quedando los pensamientos que la rodeaban. Cuando la madre de Tronk desapareció tras la puerta, Tionu cerró suavemente la puerta y entró dentro. El espacio vacío sin nadie, solo con ella y el recuerdo de Tronk. Miró a su alrededor en la casa donde habían construido sus sueños de una vida feliz, donde Tronk y ella habían planeado su futuro. Pero ahora lo único que quedaba eran las paredes incompletas, los fragmentos de un sueño que no se había cumplido. Tionu se sentó en una silla en la esquina de la habitación, abrazando sus rodillas y mirando por la ventana con la mirada vacía. Pensó en Tronk, en los momentos que compartieron, en las promesas de futuro que él le hizo. Esos recuerdos fluían como un río constante en su mente y no podía dejar de pensar en ellos. Se preguntaba si él estaría bien si él la recordaba como ella lo recordaba a él. Tal vez él también estuviera sufriendo como ella, pero ella no podía estar allí para compartir ese dolor con él. Cada día Tionu ponía otro cartel de búsqueda de Tronk. Preguntaba a todos los que encontraba, pero no aparecía ninguna nueva pista. Estaba cansada no por el trabajo ni las preocupaciones diarias, sino por la ausencia de Tronk, por la incertidumbre de no saber dónde estaba ni si estaba a salvo. Tionu se levantó y caminó hacia su escritorio, donde estaban las fotos de Tronk, los recortes de periódicos, los carteles de búsqueda que había repartido por todas partes. Miró esas fotos con una mirada llena de anhelo. Tronk no solo era su pareja, sino también su compañero en todos sus planes y proyectos. No podía aceptar que él pudiera faltar para siempre. Se preguntaba si tal vez ella era la débil demasiado dependiente de Tronk. No podía explicar este dolor, como si cada segundo que pasaba el peso de su ausencia se volviera más pesado en su corazón. Pero no podía rendirse, no podía dejar que Tronk regresara y no tuviera a nadie esperándolo. Dui necesitaba una familia y ella necesitaba a Tronk. Necesitaba que él regresara para completar todo lo que aún estaba pendiente. Afuera, la noche lentamente se dejaba caer pintando una imagen de paz y silencio. Ella se sentó allí en silencio con la cabeza apoyada en sus manos, llorando en silencio no por debilidad, sino porque era la única manera en que podía expresar su nostalgia, su preocupación y el amor infinito que sentía por Tronk. Se dijo a sí misma que pase lo que pase seguiría buscando, nunca se rendiría. Un día estaba segura de que Tronk regresaría, y todas las dificultades, toda la tristeza, serían recompensadas con una felicidad plena. Tionu se levantó decidida a continuar su camino. Sabía que aunque Tronk no estuviera allí, la esperanza seguiría siendo la luz que la guiaba. Y aunque el tiempo pasara, ella nunca se rendiría. Tionu salió mirando el cielo nocturno que poco a poco se calmaba, solo quedaban las estrellas difusas en lo alto. No sabía a dónde iría, pero una parte de ella entendía que este viaje no podía detenerse. Cada paso que daba, aunque incierto, formaba parte de la fe que tenía en Tronk. La fe de que él regresaría, de que todo el dolor y la esperanza tenían un propósito. Caminó por las calles desiertas con el corazón pesado, pero sin dejar de buscar. Se detenía en cada esquina mirando los carteles de búsqueda, esperando que algún día alguien llegara con noticias de Tronk. Cada paso de Tionu era como un juramento, no se rendiría. Aunque todo fuera difícil, aunque el mundo le diera la espalda, seguiría perseverando. Mientras tanto, en algún lugar lejano, Tronk
también enfrentaba sus propios desafíos y dificultades. Se había visto atrapado en un viaje no deseado, una lucha por recuperar su libertad y escapar. Pero sin importar dónde estuviera o en qué circunstancias, siempre pensaba en Tionu, en las promesas que le había hecho. Cada noche recordaba su rostro, sus ojos llenos de esperanza y amor. Con cada día que pasaba, Trunks sentía la fuerza de Tionu, de la fe que ella había depositado en él. No podía dejar que ella sufriera este dolor sola. Tenía que encontrar la manera de regresar sin importar los obstáculos que se interpusieran. Él sabía que sus vidas solo estarían completas cuando ambos se reunieran, cuando sus sueños incompletos pudieran hacerse realidad. Tionu no dejaba de buscar, no dejaba de esperar. Aunque estuviera cansada, aunque a veces sintiera que estaba a punto de rendirse en lo más profundo de su corazón, seguía creyendo que algún día se encontrarían. Y cuando eso sucediera, todo el esfuerzo, todas las pruebas se convertirían en recuerdos preciosos, como una prueba del amor eterno que se tenían el uno al otro. El viaje de Tionu seguía no solo para encontrar a Trunks, sino para demostrar que el amor, la fe y la perseverancia son fuerzas que no pueden ser derrotadas. Un día Trunks regresará, y cuando eso suceda, su amor brillará más que nunca. Và đau đớn. Chúc các bạn may mắn. Uzi nói giọng ngọt ngào. Hy vọng các bạn sẽ giữ gìn nơi này thật tốt. Khi cặp vợ chồng trẻ ra về, Uzi đứng lặng ở cửa, nhìn họ theo, cảm giác như mọi thứ dần xa vời. Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp trong chính ngôi nhà này. Nhưng giờ đây, ngôi nhà đã không còn là của cậu nữa. Và cậu phải tiếp tục bước đi vì công ty, vì tương lai của mình. Cảnh kết thúc với Uzi đến lặng im, chỉ còn lại cậu và bóng ngôi nhà đang dần chuyển lên. Trong ánh chiều tà, liệu quyết định này có phải sự đánh đổi cần thiết để cứu vãn tất cả, hay đây chỉ là bước ngoặt đau đớn đánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ? Hãy cùng đón chờ những diễn biến tiếp theo trong câu chuyện đầy kịch tính này.